Antes de empezar, dar la bienvenida al consejero de Turismo y al señor Ujaldón, que está por ahí de observador. Yo creo que si en algo coincidimos Gobierno y Grupo Parlamentario Socialista es de la importancia que tiene el turismo, que debiera tener el turismo en la economía regional. Porque, desde luego, yo creo que ahí no hay ninguna duda. En eso coincidimos 100%. Y también creo que coincidimos esta tarde en que la ley que actualmente tiene vigencia se ha quedado obsoleta y que necesitamos un nuevo marco regulador que se adapte a las necesidades que tiene ahora mismo el sector y que incluya alternativas viables orientadas al futuro y que de alguna forma ayuden a salir de esta crisis económica que tenemos en la región. En eso coincidimos. Más allá es más complicado, porque usted ha hecho una presentación de la ley, de una ley perfecta. Nosotros entendemos que esta ley ignora los cambios que están afectando al sector turístico, tanto a nivel nacional como internacional. Esta ley no lo recoge y nosotros entendemos que no tiene en cuenta elementos que debieran de ser esenciales para el impulso y la consolidación de la región de Murcia como un destino turístico. Ahí, lógicamente, no vamos a coincidir. Ustedes, en la exposición de motivos de la ley, nos dicen que, en cuanto a los argumentos para la nueva ley, su argumento principal es que esta ley sirve para facilitar la inversión productiva, eliminar obstáculos y facilitar los trámites. Hacen una legislación no intervencionista para que no sea impedimento a la actividad empresarial. Eso es lo que ustedes nos dicen. Sin embargo, cuando uno va hacia los informes que hay, el propio Consejo Jurídico les dice, en el informe que han hecho, que ese no intervencionismo y la limitación de la ley a lo estrictamente necesario hace que el anteproyecto de ley permita un desarrollo casi autónomo de los reglamentos sin contener unos mandatos mínimos para su desarrollo. Es decir, el propio Consejo Jurídico está en contra de cómo han elaborado ustedes la ley, porque todo es reglamento. Hace varios ejemplos que no voy a entrar en ellos. Dicho de otro modo, en lenguaje baladí, para que nos entendamos, ustedes, para que el turismo funcione, modifican la ley y lo dejan todo a base de reglamentos, para que luego el Gobierno que venga, el Gobierno que esté, ustedes piensan que van a ser ustedes, pero puede ser otro, a base de reglamentos, pues haga la ley que le interese. Y yo creo que eso no es bueno. Dice usted que esta es la ley que ha querido el sector empresarial, pero si nos atenemos a sus manifestaciones, que por cierto a usted no le sentaron nada bien, ellos lo que están pidiendo es otra cosa. No están pidiendo una ley no intervencionista que les puede venir muy bien, evidentemente. Ellos lo que están pidiendo es más promoción y esta ley ignora completamente la promoción. Eso es lo que le dijo a usted no hace mucho la señora presidenta de Ostemur, que tan mal le sentó usted sus manifestaciones. Esta ley considera al turista como un bicho raro. El turista, que debiera ser el centro de todo, ustedes lo consideran un bicho raro, sin derechos y sin deberes. Es verdad que en derechos han cogido usted un pequeño apartado, le han hecho caso al Consejo, que les ha dicho, oiga, pero ¿cómo traen ustedes una ley sin hablar del turista? Y han cogido un poquitín, pero de luego se nota a millas de distancia que no era su intención hacer al turista una parte importante de esta ley. El propio Consejo Económico y Social le insiste a ustedes en la importancia que tiene la calidad percibida por los usuarios de los servicios y de los establecimientos. Y, desde luego, le dice que a ustedes, la Administración, son los que deben garantizar esa calidad en la experiencia de los turistas. Y le quiero recordar que cuando hablamos de calidad tenemos que hablar también de trabajadores y tenemos que hablar de formación de trabajadores. Esta ley tampoco recoge nada. Esta ley obvia a los trabajadores, obvia al turista y obvia a la formación de los trabajadores, con lo cual no va a tener muy en cuenta la calidad. Hablaba usted hace un momento de suprimir el Consejo Asesor Regional de Turismo. Nuestra valoración es muy negativa.
Usted dice que el sector ahora se decanta por una mesa de turismo. Mire usted, el sector se puede decantar en cada momento por una forma de trabajo, pero una ley es una ley y este es el Parlamento que tiene que hacerlo. Y nosotros entendemos que no hay ningún motivo, ninguno, absolutamente ningún motivo para esa disposición transitoria segunda que habla de la supresión del Consejo Asesor Regional de Turismo, porque en ese Consejo Asesor Regional de Turismo están representadas no solamente los consumidores, que es muy importante, están representados distintas consejerías que pueden hablar, y el turismo es un área transversal, como usted muchas veces ha dicho aquí, pero es que además están las organizaciones empresariales, está la administración local, están los expertos y están los sindicatos, que estamos hablando de los trabajadores. Yo creo que si no reconocemos el papel tan importante que deben de tener los trabajadores en el sector, a través de sus representantes, de los colectivos más representativos, esta ley no sale como debiera de salir. Y yo creo que, en el fondo, ustedes son conscientes de los déficits que tiene esta ley. Ustedes son conscientes. Lo que pasa es que no han querido mojarse más allá de lo estrictamente necesario. Ustedes sabían que la ley actual no cumple las expectativas que debiera tener, han querido hacer una modificación, pero no se han atrevido, se han quedado ahí a medio camino. Han elaborado un compendio de artículos desilvanados, una serie de artículos que pueden tener algún sentido a título individual, pero desilvanados. Y esto no lo digo yo, aunque lo piense, también lo dice el Consejo Jurídico. El Consejo Jurídico, usted sabe que les ha dicho que esta ley, por ejemplo, cuando habla del artículo 10 de planificación turística, le dice el Consejo Jurídico que el anteproyecto de ley se instrumentaliza a través de una amalgama de instrumentos tales como planes estratégicos, programas de acción, planes directrices, programas sobre infraestructuras, equipamientos y recursos turísticos. Una amalgama cuya finalidad, la finalidad de esa amalgama, el contenido mínimo, el procedimiento de aprobación, las interrelaciones con otros planes, no se contienen en el texto, convirtiéndose en una mera relación programática carente de la necesaria precisión jurídica en la ley para habilitar el posterior desarrollo reglamentario. Y esto no solamente lo decimos nosotros, lo dice el Consejo Jurídico. Ustedes han hecho una amalgama de instrumentos sin ton ni son, pero que va a ser difícil, muy difícil, que eso luego en los reglamentos se pueda hacer, a no ser que dependa del libre criterio del Gobierno de turno. Pero es que además esta ley genera muchas dudas, pero dudas no solamente en el colectivo turístico, en el colectivo de los turistas o en la oposición, hasta en la propia Administración. Usted sabe perfectamente que hay secciones de la Administración, de su Administración, que han expresado dudas. La Dirección General de Salud Pública, con el artículo 8 de la ley, dice que no lo entiende el tema de la promoción, que se queda completamente coja y que además será después a través de un reglamento de la futura norma, que no sabemos ni cómo va a estar, pero hace una crítica negativa, sobre todo sobre la dispensación de comidas preparadas, salubridad de las instalaciones, control de legionela, y esto lo dice la Dirección General de Salud Pública, no lo decimos la oposición. Más críticas desde distintos sectores, hay muchísimas críticas, pero me gusta recogerle principalmente la de su propio Gobierno, Dirección General de Medio Ambiente. La Dirección General de Medio Ambiente sabe usted perfectamente que le ha hecho una crítica muy dura, cuando dice: la ley no incorpora al texto de forma completa los contenidos o regulaciones vinculadas a la protección y conservación de la naturaleza. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno del señor Valcárcel, para que no haya ninguna duda. Que ustedes en la ley, que esa ley no incorpora al texto nada de protección ni de conservación de la naturaleza. No habla, y sigue diciendo la Dirección General del Medio Ambiente, no incorpora la promoción del turismo en el medio natural, con la importancia que podría tener esa promoción de ese turismo, sobre todo para determinados territorios de nuestra región. Lógicamente, con una utilización controlada que puede producir importantes beneficios. Les proponía, además, la elaboración de un plan de acción sobre la biodiversidad del turismo, que ustedes tampoco han tenido en cuenta absolutamente para nada. Más críticas del Consejo Jurídico,
Dice el Consejo Jurídico: esta ley no dice nada, absolutamente nada, referente a un turismo responsable, sostenible y de calidad, adecuado a las exigencias ambientales. Nosotros lo decimos, y yo entiendo que ustedes no nos hagan caso a nosotros, pero que no le hagan caso al Consejo Jurídico tampoco. Esta ley no dice nada del turismo responsable, sostenible y de calidad. Y lo dice el Consejo Jurídico, no lo decimos solamente nosotros. En definitiva, señor consejero, yo creo que es una ley muy light. Ustedes han querido hacer una ley no intervencionista, dejarlo todo a merced de los reglamentos. Pero es que usted sabe que el espíritu de la ley no es que se haga a base de reglamentos, este es el Parlamento elegido democráticamente y una ley debe de recoger todos los aspectos y no dejarlo todo a base de reglamentos posteriores. Mire usted, nosotros entendemos que una nueva ley es necesaria, pero es necesaria una nueva ley donde el turista se convierta en el corazón de esa ley. El turista debe ser el corazón de la ley, que en esta, desde luego, usted y yo coincidimos que no es el corazón de la ley. Puede ser otra, la ley puede tirar por otros derroteros, pero desde luego no piensa estrictamente en el turista. Usted dice, en la exposición de motivos de la ley, que los verdaderos motivos son para eliminar obstáculos y para facilitar trámites. Nosotros decimos que eso no debe ser el único objetivo de la ley. La ley debe ser por necesidad jurídica, que es necesaria, y además porque la ley debe de motivar a esta región, al sector turístico, a liderar proyectos turísticos con un nuevo modelo turístico. Ese debe ser el objetivo de la ley, no el que se eliminen obstáculos y que se faciliten trámites, que también, pero de luego ese no puede ser el objetivo principal. Nosotros entendemos que una nueva ley debe ser un elemento fundamental que garantice el desarrollo sostenible y de largo recorrido, que esta ley no lo garantiza. Esta ley no garantiza para nada ni un desarrollo sostenible ni que tenga largo recorrido, que es el que necesita nuestra industria turística. Por eso nosotros entendemos que esta ley debe de tener motivos importantes, medidas importantes. Por ejemplo, señor consejero, ¿por qué esta ley no puede tener medidas de ordenación de los recursos y las actividades turísticas? Que no dice nada. ¿Por qué esta ley no tiene medidas de promoción y de fidelización? Que parece como que no sea necesario fidelizar a los turistas. ¿Por qué esta ley no puede tener medidas de mejora de la accesibilidad a los recursos? ¿Por qué esta ley no tiene medidas de impulso entre lo público y lo privado, que usted dice que lo recoge, y no tiene ni una sola medida de impulso? Entendemos que esta ley debe tener también medidas de fomento de la creación de empleo y medidas de reforzamiento y planificación de las garantías de calidad. La calidad, sabe usted que en este mundo del turismo, donde tanta oferta hay, la calidad es un sello indispensable y esta ley no recoge nada, ni de calidad ni de seguridad para los usuarios y trabajadores. Pero también esta ley debiera de tener medidas para formación, la formación en el sector. Si los trabajadores es la base de que funcione bien o no funcione bien. Los empresarios pueden emprender, pero si los trabajadores no tienen una formación adecuada, al final el turista con quien se ve es con el trabajador. Y esta ley no tiene ni una sola medida de formación de trabajadores. Pero además, esta ley necesitaría estrategias de turismo sostenible, que no las tiene. Necesitaría medidas de turismo específico, que no las tiene. Necesitaría medidas para grandes ciudades. Usted sabe que tenemos un gran problema con el turismo de las grandes ciudades, con un índice de ocupación inferior al 30%. Murcia, Cartagena, la joya de la corona turística regional, tenemos unos índices de ocupación en el mes que usted quiera, el máximo un 30%, pero es que eso es de recibo. ¿Podemos hablar de una ciudad turística cuando el índice de ocupación hotelera está por debajo del 30% en los meses de julio y agosto, señor consejero? Medidas para planificación turística y la innovación. Yo creo que esta ley tendría que contar con todas estas medidas que le estoy diciendo. Pero además, algo que yo le he oído decir a usted aquí en otros debates que hemos tenido, y es que el carácter transversal que tiene el turismo. Y esta ley no recoge nada de eso que usted ha defendido. Usted nos decía, cuando caían las inversiones en turismo, nos hablaba de la transversalidad del turismo, de la cultura, y esta ley no recoge nada. ¿Por qué no se habla del papel que juegan otros sectores, como el comercio, como el ocio, como el tiempo libre, como la cultura? Es absolutamente indispensable esa transversalidad
que potencia a lo que es el turismo, que suma a las actuaciones turísticas, esta ley no lo recoge para nada. Por eso nosotros entendemos que esta región necesita una nueva ley, evidentemente, pero que ustedes se han quedado a medio camino. No se han atrevido, termino enseguida, señor presidente, no se han atrevido a llegar hasta donde debieran de llegar. Nosotros, por eso, pedimos y presentamos la enmienda a la totalidad con devolución del texto al Consejo de Gobierno. En cualquier caso, en el hipotético caso, que no creo que suceda, que no la retire, yo estoy convencido de que mis argumentos han sido suficientemente sólidos como para que ustedes se lo piensen. Digo, en el hipotético caso de que hayan hecho oídos sordos, lo que sí espero es que, en cualquier caso, las aportaciones que hacemos desde el Grupo Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, mejorarán esta ley y que sean atendidas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Turno de presentación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Pujante. Buenas tardes.